Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Tienes una boca enorme, ¿verdad? Solo eres una mocosa que todavía huele a talco para bebé. Pero antes de que pudiera dar un paso más, Kemjira sintió que su pie se atascaba en algo, lo que la hizo tropezar y caer de bruces al suelo. Las dos tazas de té que sostenía se hicieron añicos con el impacto. Chocar. ¿Qué? Balón se levantó de un salto de su asiento, tapándose la boca al presenciar la escena, lo que se suponía que sería un vistazo a por qué el chico se había ido. Tanto tiempo pasó hasta que vio al colega más joven arrodillado en el suelo. Algunos compañeros de trabajo corrieron a ayudar. ¿Qué pasó? ¿Te hizo daño Pidgey? ¿Qué pasa? Yo no hice nada, se tropezó y se cayó sola. La persona que claramente no tenía intención de que el otro se cayera parecía avergonzada y no pudo defenderse cuando sus compañeros de trabajo comenzaron a regañarla. Pero te vimos claramente levantarle el pie, Pidgey. La hiciste tropezar a propósito. Te lo dije, yo no lo hice. ¿Por qué me acusas así? No, ya ha pasado antes. Alguien del grupo alzó la voz. Los alrededores comenzaron a agitarse con pequeñas protestas, pues mucha gente empezó a quejarse de Pidgey. El líder de su equipo, ni siquiera Ongs, quien siempre había sido el compañero de Pidgey, se defendió porque todos los demás protestaban. Pidgey, quien se negó a asumir la responsabilidad, seguía argumentando que no lo había hecho y que nadie lo había visto porque su escritorio estaba al fondo. Pero esta vez, muchos compañeros habían estado observando la situación desde que ambos empezaron a hablar, y nadie esperaba que un líder de equipo llegara tan lejos. Al ver al joven colega que estaba cerca de ella, desplomarse en el suelo en el estado de shock, rodeado de vidrios rotos y té derramado, Balón no pudo evitar sentirse abrumado por el desorden. Glob corrió a inspeccionar y notó que, además de té derramado, también había sangre fresca de un corte profundo en la palma de la mano de Kemjira. Casi entró en pánico. Tonta Hai encuentra algo para detener la hemorragia. Kemjira se sintió mareada por un momento, sin siquiera darse cuenta de que el dolor en su mano provenía de un corte grande y profundo, causado al caer sobre el vidrio roto. El entumecimiento que se extendió por su mano la puso furiosa, tan furiosa que ya ni siquiera podía dirigirse a esa persona con honoríficos. Un segundo. Primero tengo que darle una bofetada a esta vieja bruja, murmuró entre dientes. Se incorporó dirigiéndose directamente hacia quien le había causado la lesión. Tenía la mano derecha lastimada, pero la izquierda estaba bien, así que la levantó y le dio una bofetada a la anciana con fuerza, dejando claro que no iba a permitir que esto durara más. Puf. La sala quedó en silencio mientras todos se tapaban la boca instintivamente. El único sonido fue la bofetada que resonó por toda la sala, y la mujer que acababa de ser golpeada se giró en estado de shock, con los ojos abiertos de par en par por la incredulidad. Pequeña mocosa, ¿te atreves a bofetearme? Como ambas partes parecían estar listas para enfrentarse, los empleados se dividieron en dos grupos. Un lado contuvo al líder del equipo, mientras que en el otro lado contuvieron a Kemjira. Algunos otros empleados de otros equipos corrieron a ver qué estaba pasando. No me vuelvas a tocar nunca más o te daré una bofetada tan fuerte que se te romperá el relleno y se te saldrá la silicona de la nariz. Vieja loca, ¿te ha mordido un perro o algo así? Kemjira perdió la calma y señaló a la otra mujer. La última vez había sido amable y no le había dado importancia, aunque percibía que algo raro pasaba. Esta vez, la mujer seguía sin aprender y le había causado dolor. Tú, ¿por qué no podemos llevarnos bien? Si esto sigue así, te tocará lo que te mereces. Y recuerda, si vuelves a hacerme daño, te garantizo que esta empresa no tendrá un empleado como tú. Kemjira respondió con la voz temblorosa de ira. No le gustaba recurrir a la violencia,
pero cuando se trataba de sufrir daños físicos como este, no podía quedarse de brazos cruzados y dejarlo pasar. Que, vamos al hospital, es una herida profunda, no empeores esto ahora mismo, dijo Hai, apartando a la joven del enfrentamiento con una cara que parecía a punto de llorar. El altercado verbal entre la menor y el líder del equipo había escalado a este punto tan repentinamente. Mientras tanto, Balom intentó presionar un paño contra la herida de Kemjira, pero estaba claro que un simple intento de primeros auxilios no sería suficiente. Sí, hay tanta sangre, ¿por qué no para? Uf, ¿lo estoy haciendo bien?, dijo Glob con la voz llena de preocupación.